Imagina despertar en un cuarto del tamaño de una cama matrimonial, pero no solo tuyo. Ahí duermen tus padres, tus hermanos y quizá algún abuelo. Ese espacio de apenas 40 pies cuadrados, poco más de 3 metros por lado, era lo que muchas familias en Kowloon llamaban hogar. Y no era uno, eran miles de cuartos como este, apilados unos sobre otros en un enjambre de 500 edificios levantados sin arquitectos, sin ingenieros y sin permisos. Solo cemento, ladrillo y la necesidad de sobrevivir. Los pasillos eran angostos, húmedos y oscuros. De 3 a 6 pies de ancho, apenas suficiente para que 2 personas se cruzaran de lado. El sol casi nunca entraba. El hacinamiento bloqueaba la luz y el aire, y caminar ahí era como moverse por un laberinto eterno de túneles. Si te aventurabas, mejor llevar un paraguas, no para la lluvia, sino para protegerte de las tuberías con fugas o de la basura que caía desde arriba. El suelo de la ciudad estaba en penumbras permanentes. Lo poco de claridad que se colaba venía del patio central, un espacio mínimo donde algunos buscaban socializar. Pero la mayoría del tiempo, Kowloon parecía vivir bajo un techo invisible, aislada del cielo. Y aunque pueda sonar increíble, la ciudad funcionaba. Había dentistas y médicos sin licencia, instalados en improvisadas consultas. Si te dolía una muela, podías terminar en manos de alguien con experiencia real, o de alguien que había decidido ser dentista esa misma semana. Los restaurantes, en su mayoría ilegales, ofrecían carne de perro entre sus platos, y nadie inspeccionaba la higiene de la comida. En los primeros niveles abundaban los talleres metalúrgicos, que daban empleo, pero llenaban el aire de humo y residuos. Las aguas residuales corrían por canales improvisados. El ruido era constante, no solo por la actividad humana, sino también por los aviones. El aeropuerto de Kai Tak estaba a solo medio kilómetro, y los aviones pasaban tan bajo que parecía que iban a chocar con los techos de la ciudad. La falta de Estado hizo de Kowloon un paraíso para los marginados. Allí encontraron refugio las tríadas, mafias chinas, junto con traficantes de drogas, prostitutas, jugadores clandestinos y fugitivos. Los fumaderos de opio y heroína eran tan comunes como una tienda de barrio. La policía rara vez entraba, y si lo hacía, solo en grupos grandes. Era literalmente una ciudad sin ley. Pero no todo era violencia. Dentro del caos había también resistencia y comunidad. Familias completas criaban a sus hijos, negocios legítimos convivían con ilegales, y hasta surgió una especie de organización espontánea entre vecinos que mantenían ciertas reglas mínimas de convivencia. A pesar de la suciedad, el hacinamiento y el miedo, Kowloon no dejaba de atraer nuevos habitantes. Para muchos, la ciudad representaba algo único. Un lugar donde podían existir al margen del control del Estado, donde nadie los vigilaba ni les decía qué podían o no podían hacer. Era un universo paralelo. Un megacomplejo humano improvisado, construido como una cicatriz del abandono, y sostenido por la pura necesidad de sobrevivir. Para algunos, un infierno urbano, para otros, un refugio que no querían abandonar nunca. Pero la historia no termina ahí. Porque lo más impresionante no fue solo cómo se vivía en Kowloon, sino cómo este monstruo urbano llegó a crecer tanto que desafió a 2 imperios, sobrevivió a guerras y se convirtió en un símbolo de anarquía en pleno siglo XX. La Kowloon que hoy recordamos como un mito urbano no nació de la nada. Fue el resultado de una serie de tragedias y abandonos que solo hicieron que la ciudad creciera más y más. En enero de 1950, un incendio devastador arrasó con unas 2.500 chabolas de madera, dejando a más de 3.500 familias en la calle. Para cualquiera, aquello habría sido el fin. Pero en Kowloon ocurrió lo contrario. Los habitantes aprovecharon la desgracia para reconstruir sobre las cenizas.
Esta vez no lo hicieron con madera, sino con hormigón y ladrillo, materiales que permitían construir más alto y más fuerte. Así comenzó la verdadera transformación. Donde antes había chozas bajas y frágiles, ahora se levantaban torres improvisadas, unas encima de otras, hasta alcanzar las 14 plantas de altura. Ese límite no lo marcó la ingeniería ni la lógica, sino algo mucho más simple: el miedo a los aviones que pasaban rozando desde el cercano aeropuerto de Kai Tak. De no ser por ellos, probablemente Kowloon habría crecido aún más. La ciudad se convirtió entonces en un organismo vivo, que crecía sin permiso, sin planos, sin dirección. Una selva de cemento que devoraba cualquier espacio libre. Calles, patios, azoteas, todo se llenaba de construcciones. Y mientras las paredes se multiplicaban, también lo hacía la población. En los años 60 y 70, Kowloon ya era un territorio aparte, un mundo paralelo en el corazón de Hong Kong. Y fue entonces cuando el vacío de poder atrajo a los verdaderos dueños de las sombras: las tríadas. Estas mafias, con raíces profundas en China, encontraron en Kowloon un refugio perfecto. Ni la policía británica ni el gobierno chino se atrevían a entrar. El resultado: las tríadas controlaban el juego ilegal, la prostitución, el tráfico de drogas y la extorsión. Dentro de los muros de Kowloon, ellas eran la ley. Las imágenes de la época parecen sacadas de una película cyberpunk. Fumaderos de opio, puestos de heroína abiertos como si fueran tiendas de ultramarinos, prostíbulos camuflados entre viviendas familiares y clínicas clandestinas donde lo mismo te sacaban una muela que te hacían una cirugía. El olor de la humedad se mezclaba con el humo del metal fundido y el aroma de la comida callejera, a menudo cocinada sin ninguna norma sanitaria. La policía, impotente, rara vez se arriesgaba a entrar. Y cuando lo hacía, era en grandes grupos, como si se adentraran en un territorio enemigo. Muchos agentes sabían que entrar solos era entrar a un lugar del que quizás no saldrían. Pero lo más sorprendente es que, pese a todo, Kowloon también era un hogar. Entre criminales y fábricas clandestinas, había familias que criaban niños, pequeños negocios legales, escuelas improvisadas e incluso templos escondidos entre el cemento. Había quienes defendían que, en medio del caos, existía una forma de comunidad, una red invisible que mantenía la ciudad en pie. Sin embargo, para las autoridades, aquello era una bomba de tiempo. El hacinamiento, la delincuencia, la falta de higiene y la reputación internacional de Hong Kong como una ciudad moderna no podían convivir con el monstruo que se alzaba en Kowloon. En los años 80, la presión comenzó a aumentar. Los gobiernos chino y británico, que hasta entonces habían hecho la vista gorda, sabían que el fin de Kowloon era inevitable. A comienzos de los años 90, la presión era insostenible. La ciudad amurallada de Kowloon ya no era solo un problema urbano, era una vergüenza internacional para una Hong Kong que quería mostrarse al mundo como un símbolo de modernidad. La densidad extrema, el control de las tríadas, la falta de higiene y el riesgo estructural de sus construcciones improvisadas hacían que su existencia fuese cada vez más difícil de justificar. En 1993, tras décadas de abandono, llegó la sentencia definitiva. El gobierno de Hong Kong, con el respaldo de China y Gran Bretaña, ordenó su demolición. La noticia no cayó bien entre sus habitantes. Porque sí, Kowloon era caótica, peligrosa e insalubre, pero también era hogar. Allí había familias que llevaban generaciones viviendo, niños que solo conocían sus pasillos oscuros como patio de juegos, y comerciantes que habían levantado sus negocios a pesar de la ilegalidad. El gobierno ofreció una compensación millonaria. Alrededor de 2.700 millones de dólares hongkoneses, unos 350 millones de dólares estadounidenses, para reubicar a los habitantes. Muchos aceptaron,
pero otros se resistieron a abandonar el lugar que, con todo y su caos, sentían como suyo. Algunos incluso tuvieron que ser desalojados por la fuerza. La demolición fue un proceso lento, que duró casi un año completo. Durante esos meses, fotógrafos, documentalistas y curiosos aprovecharon para registrar cada rincón del monstruo urbano. De esa manera, Kowloon quedó inmortalizada en miles de imágenes, planos y hasta ilustraciones detalladas, como el famoso corte transversal japonés conocido como el Gran Dibujo de Kowloon. Finalmente, en 1994, la ciudad de la oscuridad desapareció. En su lugar se levantó el Kowloon Walled City Park, un espacio ordenado, limpio y tranquilo, con jardines y senderos que evocan, de manera casi irónica, la fortaleza original de la dinastía Im. Lo que antes era un símbolo de caos, hoy es un parque sereno donde apenas algunos carteles recuerdan lo que allí existió. Pero Kowloon no se borró de la memoria. Al contrario, se convirtió en un mito urbano, un símbolo de hasta dónde puede llegar la improvisación humana cuando no existe control, y una referencia constante en el cine, la literatura y los videojuegos. Sus imágenes inspiraron escenarios cyberpunk, historias de ciudades imposibles y reflexiones sobre lo que significa vivir al margen del orden establecido. Lo fascinante de Kowloon es que fue, al mismo tiempo, un infierno y un refugio. Un lugar donde convivían criminales y familias, caos y comunidad, oscuridad y vida. Una ciudad que, en pleno siglo XX, parecía un salto hacia atrás en la historia, un pedazo de urbanismo de la antigüedad desplazado en el tiempo. Hoy solo podemos recorrerlo a través de fotografías, documentales y recreaciones. Una de las más impactantes está en Japón, en el Anata no Warehouse de Kawasaki, un arcade que reconstruyó varios de sus pasillos para que las nuevas generaciones pudieran sentir, al menos por un momento, lo que era adentrarse en aquel laberinto imposible. Kowloon ya no existe físicamente, pero sigue viva como un recordatorio de que las ciudades no siempre se planifican. A veces simplemente crecen, como un organismo caótico que desafía toda lógica. Si te sorprendió esta historia y quieres seguir explorando los secretos que se esconden entre el concreto, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás los próximos viajes que haremos a través de los lugares más insólitos y misteriosos del mundo. Porque al final, incluso en los rincones más oscuros de la historia urbana, siempre hay secretos de concretos por descubrir.